Bueno, por mientras les repaso lo que estábamos viendo ayer. Empezamos a ver coordenadas polares, que es la otra representación de los números complejos. La que hemos estado usando hasta ahora es la representación cartesiana, que también se llama rectangular, porque estamos dando las componentes en el eje real y la componente en el eje imaginario. ¿Sí? Y vimos que como se forman triángulos en los cuatro cuadrantes, la magnitud de ese vector siempre se mide como una hipotenusa, ¿sí? Y usamos el teorema de Pitágoras. Simplemente hacemos la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. Entonces, aquí no importan los signos, no importa si son positivos o negativos, siempre al elevarlos al cuadrado, esto nos va a quedar una suma positiva y vamos a tomar el valor positivo de la raíz. Y vimos las cuatro fórmulas para calcular el ángulo del vector en el plano complejo. Aquí solamente le agregué estos valores absolutos para que no usen el signo. ¿Sí? Hay funciones en MATLAB y en Excel que toman el signo y saben en qué cuadrante está. Y la función tangente, así como nosotros la conocemos, no puede saber en qué cuadrante está, ¿sí? Porque estamos dando una división. Y los algoritmos que usan Excel y MATLAB toman los dos datos de forma diferente y primero determinan el cuadrante y luego la forma. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se hace esto. Que me faltó copiar todos los vamos a poner valor absoluto, quiere decir que no vamos a tomar el signo de ninguna de las componentes, solamente dividimos las magnitudes. Entonces aquí no se compiló, aquí era cuarto cuadrante. Hasta el cuarto cuadrante, entonces el primer cuadrante se hace como un triángulo normal. En el segundo teníamos que encontrar el complemento con 180. En el tercero le sumamos 180 y en el cuarto hacemos el complemento con 360. ¿Sí? Ahorita lo vemos gráficamente con unos ejemplos. Entonces, primero, teniendo la magnitud y el ángulo del número complejo, la representación polar usa la siguiente notación de E. Bueno, pues la representación, o sea, ya que tenemos estos dos datos, que es la y el tenemos que escribirlo de la siguiente forma. Entonces, el número complejo es x1 más y1. Es la forma gaussiana. Entonces, ahora representado de forma, lo vamos a representar por la magnitud y el ángulo. Y aquí sería el ángulo. Ahí. Entonces, esta es la representación polar. Así vamos a escribir los números complejos en forma polar y esta es la forma cartesiana. ¿Sí? Pero aquí θ debe estar dado siempre en radianes. ¿Dónde? θ debe estar representado en radianes. Siempre en esta notación, siempre lo tenemos que convertir en radianes. Entonces vamos a ver un ejemplo para que tienen que es lo que estoy diciendo.
Le voy a poner aquí un número complejo para usar lo que hicimos, lo que vimos la clase pasada. Vamos a usar nada más el cálculo de la hipotenusa y el cálculo del ángulo, ¿sí? Vamos a formar primero el triángulo para que vean geométricamente cómo sería. Entonces el número complejo vamos a ponerle 3 menos 6. Ese es el ejemplo que vamos a ver. Y tenemos que representar el resultado de esta forma: magnitud y ángulo en radianes. El primero lo podemos calcular todo en grados. Entonces, para analizar este número complejo, tengo que primero dibujarlo en el plano complejo para saber en qué cuadrante está. Entonces, la parte real es 3 y la parte imaginaria es menos 6. Entonces, empiezo del origen: 3 en el eje real y menos 6 en el imaginario, ¿sí? Ahí está el número complejo. Entonces, aquí podemos ver que está en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces, como está en el cuarto cuadrante, bueno, el triángulo, lo voy a poner aquí. El triángulo que se forma es este triángulo. Oh, perdón, este no es. Pero tengo que poner hacia el eje real, hacia acá. Entonces sería este en el eje real y esta es la componente en el eje imaginario, ¿sí? Uno horizontal y uno vertical. Y ahí tenemos el triángulo que se forma. ¿Okay? Pues el ángulo que podemos calcular con la tangente inversa es este ángulo. Pero como estamos midiendo los ángulos desde el eje real positivo, realmente lo que tengo que calcular este ángulo desde aquí hasta aquí, ¿sí? Y como todo el círculo son 360 grados, simplemente resto 360 menos el ángulo que se calcula aquí con la tangente inversa de este triángulo, ¿sí? Pues por eso nada más uso las medidas de los catetos sin tomar en cuenta los signos. ¿Ok? Es lo que vamos a hacer. Entonces, la fórmula del cuarto cuadrante aquí está. Que nos decía 360 menos el ángulo del triángulo. ¿Ok? Entonces, para hacerlo aquí, voy a hacer primero la magnitud. Primero calculamos la magnitud del vector, que es la distancia del origen a la coordenada, que aquí serían x1, y1, ¿sí? Que en este caso es igual a 3, menos 6. Entonces, esta es la coordenada a donde vamos a calcular la distancia. Quiere decir que de aquí a aquí tenemos que calcular la distancia, que es la hipotenusa de este triángulo. Entonces, usamos la fórmula de Pitágoras. Entonces, acuérdense, este sería nada más, pongo otra ecuación. El valor absoluto o magnitud es un número complejo. Si se representa la magnitud, aquí aparece, es igual a la raíz cuadrada, se puede repetir, de los componentes al cuadrado, ¿sí? Que sería 3 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Aquí el signo del 6 no nos va a afectar, porque como estamos elevando al cuadrado este valor, va a quedar positivo. Entonces, esto va a quedar igual a la raíz cuadrada de 9 más 36, ¿sí? Siempre se deben de sumar estos dos elementos, nunca puede haber nada negativo, ¿sí? Porque es la fórmula de Pitágoras, el teorema de Pitágoras.
Entonces aquí 9 más 36 es igual a ¿cuánto? SQRT 45, ¿verdad? Entonces, para racionalizar los resultados, primero tenemos que ver si esto es una raíz exacta. Y para hacer eso tenemos que ver encontrar los factores primos. Factores primos de 45. ¿Sí? Podemos resolverla así directamente en la calculadora. Pero ahorita lo que les voy a enseñar es para racionalizar resultados. Siempre tenemos que encontrar los factores primos del número que está dentro y ver de la mejor forma matemática para representar este resultado. Entonces, ¿cuáles son los factores primos de 45? Es igual a ¿qué? 45 es igual a 5 es uno de los factores, ¿no? 5 por 9, 45, pero 9 no es primo, entonces 3 y 3. Estos serían sus factores primos. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que podemos escribirlo de esta forma. Voy a escribirlo ahora así. Acá. Por lo tanto, entonces aquí voy a quitar esto. Entonces, otra forma de poner el resultado aquí sería usando los factores primos, que sería ahora la raíz cuadrada de 5 multiplicado por 3 al cuadrado. ¿Sí? Porque sus factores primos son 2, 3 y un 5. Entonces, esto es lo mismo. Y puedo separar esto en dos raíces, que sería la raíz de 5 por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Y aquí podemos ver que como existen dos factores primos iguales que dan al cuadrado dentro de una raíz, entonces se elimina la raíz. Entonces quiere decir que la mejor forma de escribir raíz de 45 sería como eliminando esta raíz, el cuadrado, y quedar el 5. Entonces sería 3 raíz de 5. ¿Sí? Esto se lo estoy enseñando porque todos los resultados en los libros se los van a dar racionalizados. Quiere decir que hay que simplificar lo máximo la raíz y si hay fracciones hay que eliminar todo lo que esté arriba y lo que esté abajo. Entonces, esta sería la forma más simple de escribir raíz de 45. Si lo calculamos, nos va a dar lo mismo de las dos formas. ¿Sí? Entonces, lo voy a calcular aquí, SQRT de 45, acá es. Y luego 3 por raíz de 5, da exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, son dos formas de escribirlo. Matemáticamente es lo mismo. Y podemos poner también el resultado. Voy a poner 4 cifras más o menos. Entonces, esto, como les decía, lo pueden calcular en su calculadora y lo pueden representar también así con decimal. Es igual a 6.7. Esto es para la racionalización. Entonces ya tenemos la magnitud escrita de tres formas. Ahora vamos con el ángulo. Para calcular el ángulo usamos la cuarta fórmula. ¿Sí? Que es 360, que se han dicho, menos la tangente inversa de las magnitudes positivas. Primero, la del cateto opuesto, que es la imaginaria, y la cateto adyacente, que es la real. ¿Sí? Entonces, la cuarta fórmula, entonces voy a copiar la fórmula. ¿Sí? Es esta. Ahorita se copia.
Ahí está. Entonces, es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Sí? 360 grados menos tangente inversa del cateto opuesto sin signo, que es lo que quiere decir valor absoluto, entre el valor absoluto de la parte real. ¿Sí? Entonces, sustituyendo lo mismo, nos queda 360 menos la tangente inversa menos 1 de la división, ya tienen nuestros, voy a sacar el valor absoluto que sería 6, 3. ¿Sí? Tomamos, acuérdense, sin signo las componentes, que es nada más la medida del cateto opuesto y la medida del cateto adversario. ¿Sí? Y ahora esto lo podemos calcular en la calculadora, pero aquí tienen que ponerlo con grados. ¿Sí? Para que aparezca en grados, la calculadora les tiene que aparecer aquí una D, que es degrees. ¿Sí? Y así van a poder calcular la tangente inversa. Aquí nada más con Shift, Tan, y le ponen la división, paréntesis, y lo pueden poner en fracción o como ustedes quieran. ¿Sí? En las otras calculadoras, aquí aparece, creo que aparece una R, este quiere decir que está en radianes. Entonces tienen que ponerlo en grados. ¿Ok? Para que si lo van a hacer en su calculadora. O lo pueden hacer en GeoGebra con sus teléfonos. GeoGebra también tiene una calculadora. Entonces aquí vamos a hacer el cálculo de esto, de tangente inversa de 6 sobre 3. Entonces aquí en MATLAB lo puedo hacer con la función atan, ese es el comando de tangente inversa, y pongo 6 sobre 3. ¿Sí? Y este es el ángulo, pero me lo da en radianes. Si lo quiero en grados, uso atan degrees, y aquí ya me lo da en grados. ¿Okay? Esta sería una forma de calcularlo en MATLAB. Y hay otra forma que es atan2. ¿Sí? Atan2 es otra función que yo evito usar esta fórmula. Simplemente uso los signos como están y no necesito saber en qué cuadrante está. ¿Sí? Le pongo aquí atan2. El atan2, aquí lo que les dice, es aquí tenemos que dar las coordenadas, la imaginaria y la real con sus signos. ¿Sí? Nos va a dar el ángulo en este sería radianes. ¿Sí? Entonces pongo atan2 y aquí le voy a poner los signos, que son menos 6 y 3. Menos 6,3. Entonces aquí ven que me da un ángulo negativo. ¿Sí? Porque sabe que estamos en el cuarto cuadrante. Y este ángulo negativo bueno, lo puedo poner también en grados. ¿Sí? Y aquí está en grados. ¿Sí? Si ven, me da el ángulo negativo. Entonces quiere decir que este vector está en el cuarto cuadrante, es lo que me está diciendo aquí. Y este resultado puede usarse, ¿sí? Porque podemos usar los ángulos medidos en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido antihorario. ¿Ok? Entonces, el ángulo que podemos medir, como les decía, podemos medirlo así. Y como está en el sentido en contra de las manecillas del reloj, el ángulo se define positivo. Si usamos este sentido, el ángulo se mide negativo. ¿Sí? En el sentido de las manecillas del reloj es negativo y en contra es positivo. Pues podemos poner el ángulo como resultado que es menos 63. O si quiero calcular el ángulo positivo, uso la fórmula que es de 360. Entonces aquí vamos a hacerlo en MATLAB. Sería 360 menos, bueno, aquí como ya está negativo, más ANS. ¿Qué puse mal? Bueno, son
296. Lo pongo con otro formato, forma, short, ya está. Oh, lo sumé dos veces. Déjenlo volver a hacer. Atan, Fontana. En degrees. Y luego 360 menos la respuesta. Ya está. 296.5651. Y es exactamente lo mismo que el otro resultado. Entonces aquí vamos a poner el resultado teta. Pongo en otro valor. Entonces esto va a ser igual 360 menos 63 punto. Bueno, ahora voy a poner estas 43, 49. 43, 49 y es igual a 296.5651. Se está poniendo acá. Entonces estos serían grados. Entonces ponemos grados aquí. Con un circulito. Este, ¿sí? Entonces el ángulo en grados es este, 296.5651. Pero este es equivalente, como les decía, a menos 63. Porque este está medido en contra de las manecillas del reloj y el otro ángulo está medido en sentido horario. Entonces también podemos escribir esto como menos 63 grados. Son equivalentes, ¿sí? Estos dos resultados son equivalentes en todo parecido. Entonces se compila todo. Sí, lo que estoy diciendo es que esto y esto son lo mismo, nada más que medido en un sentido y en el otro. Este es en sentido antihorario y este es en el sentido horario. ¿Sí? Y ahora para representarlo con la representación de Euler, esto se tiene que convertir a radianes. Podemos usar esto o podemos usar esto, no importa por qué. Para usar la notación de Euler, se tiene que convertir a radianes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo convertimos a radianes? Entonces, para eso tenemos que recordar una relación que es 180 grados es igual o es en relación con, voy a poner un arrow, right, arrow, arrow. ¿Sí? 180 grados equivale a pi radianes. ¿Sí? Voy a poner radianes. Entonces tenemos que hacer una regla de 3. Ahora voy a poner la otra representación. Entonces aquí lo que tengo que convertir es 296.5651 a x radianes, que no sabemos. Entonces aquí la regla de 3 nos dice que, ahorita que se compile, para encontrar x, tengo que multiplicar este por pi entre 180. ¿Ok? Entonces quiere decir que x va a ser igual a qué. O bueno, pues le voy a poner θ en radianes. Voy a poner así la fórmula. θ en radianes es igual, al ángulo en grados, θ. Aquí se lo voy a poner en inglés para que se acuerden que en la calculadora siempre aparece como degrees. Y en MATLAB siempre se usa la D. En todo debe ser D, que significa grados. ¿Sí? Y esto se multiplica por pi sobre 180. Entonces aquí voy a poner una fracción. Pi sobre 180. Entonces esta es la fórmula para convertir de grados a radianes. Y la fórmula inversa
para convertir de radianes a grados. Degrees, radianes, pues sería al revés, multiplico por 180 entre pi, es la fracción que es al revés. 180 entre pi. ¿Sí? Entonces, esta es conversión de grados a radianes y esto es de radianes a grados. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en radianes lo queremos este ángulo. Entonces, vamos a usar la fórmula de radianes, que va a ser igual a 296.5651 y pi entre 180. Eso es lo que vamos a calcular. Lo pongo entre paréntesis esto. Entonces lo voy a calcular aquí en MATLAB. Ya teníamos este, lo voy a meter en una variable. Entonces, m es igual a ese ángulo. Y ese lo tenemos que multiplicar por pi sobre 180. Entonces, m por pi. Aquí en MATLAB no me pongo pi sobre 180. Y ya estos son los radianes. Vemos que es casi igual a 2pi, ¿sí? Porque 2pi es 360, entonces nos da, perdón, 2pi es 3.141592 por 2, da 6.28, entonces quiere decir que más o menos está bien la proporción. Entonces aquí este ángulo en radianes es igual a 5.1760. 5.1760. ¿Sí? Se puede escribir de esta forma o podemos escribirlo siempre como un factor de pi, haciendo nada más la división de esto entre 180. ¿Ok? Es otra forma de representarlo. Entonces nada más podemos poner m sobre 180 y este sería el factor de pi. ¿Sí? Si esto lo multiplico por pi me da lo mismo. ¿Sí? Pi es esto. Entonces pi por 1.6476 me da exactamente lo mismo. 5.761. Es nada más una forma de representarlo como factor de pi. Entonces, como factor de pi me da 1.6476, 1.6476 pi radianes. Entonces, el ángulo en radianes se puede representar de esta forma o de esta forma. Es exactamente lo mismo. Pero a mí me gusta más siempre usar el pi como un factor para saber qué sección del círculo tengo. ¿Sí? Aquí puedo ver que es medio círculo y 64% de la segunda circunferencia, de la segunda parte del círculo. ¿Sí? Quiere decir que este ángulo, como lo estoy diciendo aquí, es porcentajes. Aquí me están diciendo qué porcentaje de pi. Entonces hay un pi y 0.6474% de esta segunda circunferencia, de esta segunda mitad de circunferencia. Entonces de aquí a aquí, lo que nos dice ese factor es que de aquí, como le estaba diciendo, ese es el 64% de todo este lado. Por eso aparece 1. Entonces quiere decir un pi más 64% de otro. Entonces, este a mí se me hace más fácil de entender. ¿Ok? Entonces, eso sería el ángulo. Entonces, la representación del número polar, si se acuerdan, todo empezó convertir esto a polar. Pero tenemos que usar la notación de Euler. ¿Sí? Entonces, el resultado es el número complejo representado en forma polar es, y voy a poner aquí, ops, entonces el número era A era igual a menos, no, 3 menos 6 y, ¿sí?
3 menos 6i. Y este va a ser igual a, ahora aquí necesito la magnitud, que lo podemos escribir, como les decía, de muchas formas, que era raíz de 45. Entonces lo puedo poner así, lo puedo poner así, o lo puedo poner así. ¿Sí? Hoy lo verían ustedes en el libro, 3 raíz de 5. En los libros siempre se los ponen, como les decía, racionalizado. Entonces aquí sería raíz, 3 raíz de 5. S igual a 5. Y luego por la exponencial elevada a el ángulo. Y el ángulo también les decía que lo podemos poner así o lo podemos poner así. A mí me gusta más así. Entonces aquí voy a poner 1.6476 y luego i. ¿Sí? Siempre debe tener aquí la potencia compleja para representar el seno y el coseno. ¿Sí? Porque acuérdense, donde aquí podemos ver la fórmula de Euler, donde la fórmula de Euler descompone este término que es E a la teta i descompone esta representación en sus catetos o coordenadas cartesianas. ¿Sí? Entonces quiere decir que esto mismo lo puedo representar y regresarlo a esta forma. ¿Sí? Entonces, para regresarnos usamos la fórmula de Euler. La fórmula de Euler es esta. Nada más voy a poner la e elevado a la teta, teta. ¿Sí? Entonces, se usa esta representación dado a que la fórmula de Euler es esto, y quiere decir es igual al coseno de teta, coseno de teta más i por el seno de teta. Y así descomponemos esta parte que es el ángulo, nos encuentra las funciones necesarias para encontrar el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Sí? El cateto adyacente siempre se calcula con el coseno y este con el seno. Y ahora para poder regresar de esta representación a esta, simplemente tengo que aplicar esta fórmula. ¿Sí? Multiplico 3 raíz de 5 por el coseno del ángulo más y raíz de 5 por el seno del ángulo. Entonces, esto lo voy a poner aquí. Sería el coseno de 1.64. El seno igual de 1.64. Y luego aquí lo multiplico por 3 raíz de 5. S URT 5. Pues de este lado tengo que multiplicar todo por lo mismo. 3 por 3 raíz de 5. Pues pongo 3 raíz de 5 también de este lado. Y pongo paréntesis aquí. Entonces, usando esa fórmula puedo regresar otra vez a las componentes. Esto me debe dar 3 y esto me debe dar menos 1. ¿Sí? Vamos a checarlo. Entonces, 3 raíz de 5 por el coseno de todo esto. Aquí está dado en radianes. ¿Sí? Podemos usar el ángulo en grados. Si lo usamos en radianes sería así. Entonces sería 3 por, se tiene que poner por raíz de 5 por el coseno de
1.6476 por pi. Y esto nos da 3, ¿sí? Casi 3 porque aquí corté este número, corté la cifra. Si hubiera hecho todas las cifras, me hubiera dado 3 exacto. Y ahora el siguiente es por seno. Pues hago esto mismo y ahora aquí pongo seno. Y esto me da la parte imaginaria, ¿sí? Que es menos 6. ¿Okay? Entonces esto ya sabemos que es igual a 3 menos 6. Ahora vamos a hacerlo en Excel, podemos hacer todo esto, ¿sí? Teníamos aquí las componentes 3 y menos 6. Estas son la parte real y la parte imaginaria del número complejo. Voy a escribir aquí el número complejo, que es parte real, coma, parte imaginaria. ¿Sí? Este es el número complejo que voy a analizar. ¿Sí? Entonces, para poder sacar la magnitud, aquí también lo puedo hacer paso a paso. Puedo hacer, encontrar el cuadrado, y luego sumarlos y raíz. Lo puedo hacer, podemos hacer paso por paso. Aquí podemos hacer este elevado al cuadrado. Y este igual, este elevado al cuadrado. Todo lo podemos poner en una sola fórmula. ¿Sí? Entonces, aquí ahora pongo la raíz cuadrada de este más este. Y ahí está 6.782. Esa es la magnitud. Que es 3 raíz de 5. Pero también Excel tiene un comando para encontrar la magnitud. Pues la magnitud la podemos encontrar con in y luego absoluto. In abs, pongo el número complejo así nada más y me da la magnitud con abs. Aquí lo hicimos con la fórmula de SQRT de los componentes al cuadrado. Y ahora para el ángulo podemos usar también la fórmula que teníamos, que era 360 menos el cateto puesto entre el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces voy a hacerlo por paso. Primero voy a hacer la tangente inversa, que aquí es A tan. También, como les decía, existe una A tan 2. Entonces A tan tengo que poner este en valor absoluto. Yo voy a poner valor absoluto de este número entre el valor absoluto. Aunque sea positivo, voy a poner la fórmula completa de este. ¿Sí? Entonces estoy haciendo la tangente inversa del valor absoluto de la parte imaginaria entre el valor absoluto de la parte real. Y aquí nos da esto en radianes, el ángulo en radianes. Lo convierto a grados. ¿Cómo se convertía a grados? Esto se multiplica por 180 y se divide entre pi. Aquí para usar pi uso una función pi que es simplemente con paréntesis. ¿Sí? Se cierra el paréntesis. ¿Sí? Y aquí está el ángulo ya en radianes, perdón, grados. ¿Ok? Y ya usamos la fórmula completa, que era 360 menos la tangente inversa, da 296.5650. O podemos usar también el comando. Hay un comando de Excel que se llama in-argument. ¿Sí? Pongo el número complejo y ahí está. ¿Sí? Entonces, aquí esta función determina en qué cuadrante está. Entonces, como les decía, es lo mismo que la tan 2, porque aquí me estás determinando que el ángulo es equivalente a este mismo, pero medido en el sentido de las manecillas del reloj. Y si lo convierto a grados, nomás multiplico este por 180 entre pi, me da el mismo ángulo, pero este medido, sentido de las manecillas del reloj, sentido del antihorario. ¿Ok? Pues todo esto se puede hacer aquí y también en GeoGebra se pueden medir todos esos ángulos. Aquí ustedes pueden medir este ángulo con este, que nunca me sale, no. No, pero esto me da otro punto. ¿Lo ves? Es este. Ahí está. Y este es el ángulo, ¿sí? Aquí ya nos da 296.57. No alcanzan a ver. Bueno, se queda chico.
pero ahí está el ángulo, 296.50. ¿Sí? Y luego la magnitud, vamos a ver la magnitud. Voy a trazar una línea de una cierta medida. Aquí está. Entonces, la voy a poner de aquí. La medida, la magnitud es 6.782. 6.782. Entonces, aquí sí dibujo un círculo desde el origen y que pase por este punto, debe pasar también por este punto. ¿Sí? Quiere decir que la hipotenusa tiene la misma magnitud que este, que es 6.782. ¿Sí? Ya están los cálculos en GeoGebra, en Excel, en MATLAB. No me faltó nada. Aquí también se puede usar otra función para la magnitud. Se usa una función que se llama norm. Y nada más pongo el vector, pero aquí se pone así, ¿no? Se pone entre corchetes, se pone 3 menos 6. Y ahí está. Y esa es otra forma de representar. O pueden poner también apps de 3 menos 6 y también lo hace así, con apps o con monorm. Aquí es norm, se lo toma como un vector en un plano 2D. Y aquí sí lo toma como un número complejo y hace la misma operación de la fórmula de Pitágoras. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí estaría ese ejemplo. Les pongo ahora un problema para ver si me entendieron su instrucción. Vamos a dibujar el siguiente número complejo en GeoGebra. Entonces les voy a dar un número en forma polar. Entonces A va a ser igual a, pongo la magnitud, aquí le vamos a poner magnitud simple, o sea 4, y el ángulo le vamos a poner pi, como una fracción, acá, y sobre 1. Entonces aquí tengo un número complejo representado en forma polar, ¿sí? Con la notación de hoy. Pues aquí podemos ver la magnitud y el ángulo. El ángulo siempre se pone aquí en radiano. Entonces, ¿cómo lo representaríamos aquí en GeoGebra? Es 4e, la pi sobre 2 y dejen por esto. Le voy a bajar. Entonces, ese vector, le estoy diciendo que tiene magnitud 4 y tiene un ángulo de pi sobre 2. Pues lo podrían hacer por partes, o sea, ya saben que la magnitud se representa por un círculo, ¿sí? De radio 4. Ese es el radio que me están diciendo aquí. Ahora tengo que representar una recta a pi sobre 2 grados. ¿Cuánto representa pi sobre 2 en grados? Si pi son 180 grados, que debemos visto acá la relación, pi entre 2 son 90 grados. Entonces, el vector va a tener esta magnitud, pero está a 90 grados. Y ese es el vector que tenemos. ¿Sí? Entonces, aquí están las coordenadas. Es 4i. ¿Sí? Entonces, quiere decir que esto, en forma cartesiana, se representaría como 0 más 4i, porque no tiene parte real. ¿Okay? O lo podemos hacer con la fórmula de Euler. Si no entendieron así la geometría, podemos simplemente usar la fórmula de Euler o usando la fórmula de Euler.
sería aquí poner igual a 4 multiplicado por el coseno de pi sobre 2. Yo tengo que poner la fracción. Más, me falta creo que un alfa, no lo copié. De pi sobre 2 más i, y luego aquí me falta esto, seno de pi sobre 2. Aquí seno. Aquí lo tengo que poner en inglés seno porque es la función, así es la función en látex. Entonces el coseno de pi sobre 2 y seno de pi sobre 2. Aquí me falta un paréntesis, porque el 4 va multiplicado por las dos componentes. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el coseno de pi sobre 2. Lo podemos hacer en radianes o en grados. ¿Sí? Pero acuérdense que pi sobre 2 es 90 grados. Aquí lo voy a hacer en radianes, no le pongo nada. Pues pi sobre 2. Me das, esto es un epsilon de la computadora, quiere decir que es 0. Si lo calculo en grados, aquí tengo que poner degrees, sería 90 grados. Y me da, aquí me da más exacto, ¿sí? 0 grados. Pero en la componente. Y ahora el seno, aquí igual el comando es en inglés, de pi sobre 2 me da 1. ¿Sí? O lo puedo hacer en grados, 1 degrees, y aquí puedo poner 90, igual da 1. ¿Sí? Quiere decir que esto se descompone de la siguiente forma. Aquí nos quedaría el coseno es 0, coseno de 90 es 0 y el seno de 90 es 1. ¿Sí? Entonces, como el coeficiente de la y es 1, lo puedo dejar así. ¿Sí? Y aquí podemos ver que es exactamente lo mismo. 4 por 0 es igual a 0, más 4 por i, 4 i. Y para hacer esta conversión en Excel, lo tengo que hacer igual por separado. Dejen, pongo otra hoja. Tengo que poner primero, no, aquí no puedo poner la notación de Euler. Tengo que poner la magnitud y luego el ángulo. ¿Sí? Aquí como tengo que calcular es pi, se pone así, pi, sobre 2, sobre 2. ¿Sí? Entonces aquí están, tengo que poner por separado los datos, que es la magnitud, magnitud y el ángulo. ¿Sí? Aquí está dado en radianes. Lo puedo convertir a grados. Para convertirlo a grados, multiplico esto por 180 sobre pi. Y ya me da 90 grados. ¿Sí? Pues ya que tengo esta descomposición, ahora sí uso la fórmula de Euler, que sería primero sacar el coseno de este ángulo, coseno, pero Excel lo usa en radianes. Entonces tengo que poner el ángulo en radianes. Y queda 0. ¿Sí? Y luego tengo que poner aquí el seno. Tengo que poner igual, seno. También los comandos, aquí los tengo en inglés, del ángulo. Y da 1. ¿Sí? Entonces, para encontrar las componentes, multiplico este por este. Entonces sería, primero se hace por separado, por el parte real por el coseno. Es la parte real, es 0 realmente. Y luego la parte imaginaria por el seno. ¿Sí? Porque aquí todavía no puedo poner ahí. Pues acuérdense, esto numéricamente realmente es un 0, lo puedo cambiar por 0. Entonces, ahora tengo que convertir este resultado a complejos. Complex, parte real, parte imaginaria. Y así ya está el resultado. 4i. ¿Sí? Aquí no puedo poner así como ese número. ¿Sí? No puedo poner todo esto. No se puede porque es una notación matemática y Excel no la acepta. ¿Sí? Tenemos que usar activos complejos de forma separada. Parte real y parte imaginaria. Y los comandos. ¿Sí?
Y ese sería un ejemplo de cómo regresar. Y para hacerlo en su calculadora, aquí acuérdense, para hacerlo en la calculadora tienen que usar estos comandos que es pol y rect, polar y rectangular. Y tienen, esta es una calculadora, bueno, varios modelos tienen estas teclas en el más y en el menos. La mayoría de ustedes tienen Casio. Entonces, y los modelos más viejitos tienen el pol aquí. Con pol se hace directo para polar, nada más ponen pol y luego aquí pondríamos en uno de los ejemplos la parte real, coma, la parte imaginaria. Y le ponen igual y les dan la magnitud. El ángulo en algunas calculadoras se guarda en X y Y o en E y F o a veces en M. Para identificar dónde están, nada más usan alfa, X, le ponen igual. Alfa Y, alfa E, alfa F. Ahí, todas estas letras con colores rojos son memorias. ¿Sí? Tienen todas estas memorias para guardar datos. Para guardar datos ahí, ustedes manualmente ponen la función store, STO, con shift y con recall, RCL, pueden regresar el valor de esa memoria o las pueden usar como alfanuméricos. ¿Sí? Pueden poner A por B más C entre D, donde ya tienen los valores aquí guardados en las memorias. ¿Sí? Y en todas las calculadoras, no importa de qué marca, tienen todas esas memorias. ¿Sí? A, B, C, D, E, F, X, Y, M. ¿Ok? Entonces, traten de aprovechar todas estas memorias, son 9 memorias, y aparte de aquí, esta memoria pueden sumarle datos, restarle datos, borrarla, ¿ok? Y aquí tienen las teclas de pol y rect. ¿Okay? Hay muchos videos en YouTube de cómo usar la calculadora. Mis calculadoras están en la escuela y pues no puedo ir por ellas. Entonces, por mientras ustedes busquen videos de YouTube, porque no voy a poder hacerlo yo de la calculadora, dependiendo de su modelo, ¿sí? Porque cada modelo tiene pequeñas diferencias. Hay también lo que les decía, ponerla en grados o en radianes. Ustedes decidan, pero traten siempre de trabajar en una forma para que no estén cambiando su calculadora de radianes a grados y de grados a radianes. Acuérdense que en todos lados se usa en inglés como degrees. Si ven una G en su calculadora es que son gradianes. Gradianes es otra representación de grados que la van a usar en mecánica, pero aquí no la vamos a usar. ¿Sí? Que es de 400 gradianes un círculo. ¿Sí? Pero eviten que haya una G en su calculadora. ¿Sí? Ya borré la imagen de la calculadora, pero nada más vean ahí arribita, debe haber una R de radianes o una D de grados, de degrees. Entonces vayan practicando con su calculadora o con la calculadora de GeoGebra. Si pudieron instalar MATLAB, traten de usarlo o en su teléfono o online, o si no lo hacen en Excel. Tienen todas esas opciones para hacer los cálculos. Y la tarea se las voy a dejar hasta la próxima semana para que terminemos de ver la aplicación de esto en la suma y en la multiplicación. Entonces, si tienen dudas, repasen todo esto, repasen lo que hemos visto para que podamos ver el lunes lo último y dejarles la tarea. Y vayan en el libro, obviamente ahí en el apéndice B, pueden ir viendo algunos problemas resueltos. Y nos va a faltar todavía la división. Esa la división la vamos a dejar para después de esta tarea, porque tenemos que ver los conjugados y las inversas. Entonces, eso lo dejamos para después. Primero hay que hacer esto. ¿Sí? Aquí van a ver que todo está dado en forma polar y cartesiana con la fórmula de hoy. Y después vemos el teorema de Moivre, ¿sí? Que es para sacar potencias de números complejos. Y es todo lo que nos falta de la unidad. Nada más ver la potencia, la división y usar esta representación polar en la suma y la multiplicación. ¿Okay? Entonces, nos vemos el lunes.
Me escriben si tienen dudas o problemas con uno de los archivos. Y la próxima semana empezamos a hacer el formato para la tarea, porque tenemos que hacer todo el formato en la clase y ya dejárselos listo para que ustedes suban su tarea. ¿Ok? Entonces nos vemos el lunes y ahí me escriben si tienen problemas. Entonces nos vemos el lunes.